Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a dar a conocer el procedimiento metodológico de nuestro proyecto con el tema características económicas y su impacto laboral en el adulto mayor. 3.1 Dificultades y facilidades de la investigación. Pues en esta presente investigación tuvimos muchas dificultades a la hora de hacer nuestro proyecto, porque teníamos en sí muchas tareas de otras materias, lo cual fue muy complicado para estar organizándonos de manera virtual para el protocolo de investigación. Y a la vez también tuvimos facilidades porque nos proporcionaron alguna información respecto al tema que nosotros elegimos. Tipos de investigación. Entre los tipos de investigación que vamos a estar utilizando son analítica, pues según el autor Diego Lopera, él dice que este método analítico es un método de investigación que se desprende de un método científico, lo cual es utilizado en las ciencias naturales y sociales para el diagnóstico de algunos problemas y la generación de hipótesis que determinen resolver la información que nosotros queremos proporcionar. El tipo de investigación explicativo. Según el autor Fidias Aries, él dice que este tipo de investigación tiene un propósito principalmente que es el detectar los motivos o las razones por los cuales ocurren ciertos fenómenos, tal y como su nombre lo menciona. Se trata de explicar cómo exactamente el problema de que se quiere obtener alguna información. Y por último, el tipo de investigación correlacional. Pues nos basamos según el autor Sampieri, que tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables y miden una de ellas y miden cada una de ellas y después cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlacionales se sustentan también en una hipótesis sometidas a una prueba. Enfoques de investigación. El presente estudio, pues nos basamos, los enfoques que vamos a estar utilizando son mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque según los autores Blasco y Pérez, ellos señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y del cómo sucede. También sacando e interpretando algunos fenómenos de acuerdo a las personas implicadas. En cuanto al fenómeno cuantitativo, porque según el autor Emily Durkheim, él dice que está utilizada la recolección y el análisis de datos para contestar algunas preguntas de investigación y probar algunas hipótesis, ya que estén establecidas previamente y en sí confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de algunas estadísticas para así establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Métodos teóricos. Pues en el presente estudio los métodos teóricos que se van a estar utilizando son descriptivos, porque según el autor Sampieri 2010, pues él dice que van a estar utilizando el método descriptivo porque tiene una investigación en encuestas para escribir y manejar el tema en base a los datos estadísticos recolectados. El otro método teórico es empírico porque según el autor Cerezal y Fiallo, ellos señalan que el empírico pues es aquel tomado de la práctica, analizado y sistematizado por una vía experimental, lo cual mediante la observación retirada y una experimentación. Y por último está el estadístico. Pues aquí según el autor Pedrero Pérez Rodríguez, Monge y Ruiz 2012, él dice que el método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de una investigación. Pues entre la población
Los sentidos de presentar las características de la población en Zumpango del Río Guerrero, pues ya que aquí posteriormente se llevará a nuestro protocolo de investigación. Todo comienza cuando fue un 27 de octubre de 1849, en una sesión solemne, cuando en sí la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el Estado de Guerrero, pues aquí los antecedentes de su creación datan desde el año de 1835, cuando el general Nicolás Bravo propuso la creación del Departamento del Sur. En la muestra poblacional, pues la muestra que se desarrollará en esta investigación es aleatoria, al azar, pues según el autor López 2010, dice que por tanto lo que hacemos es plantear un método de elección, un método que tiene cuentas diferentes probabilidades. Esto a la diferencia de los métodos no aleatorios en que es la subjetividad de un investigador la que decide la selección de una muestra. En cuanto a la muestra probabilística, según López 2010, los métodos de muestreo probabilísticos pues son aquellos que se basan principalmente en principio de equiprobabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues es decir que aquellos en los que todos los individuos tienen una misma probabilidad de ser elegidos para formar parte en sí de una muestra y consiguientemente todas las posibilidades, muestras de tamaño, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Pues para esta investigación, nosotros se hará por criterio aleatorio y probabilístico, definida para cada estrato. Pues en cuanto a esto, nos basamos para los adultos mayores se realizará de manera aleatoria por medio de una tambola de acuerdo con López 2010, ya que esta tambola consiste en que debemos numerar todos los elementos muestrales de una población del número 1 al número 100. Después de esto se van a hacer fichas o papeles, uno por cada elemento, se revuelven en caja y se van sacando el número de fichas según el tamaño de nuestra muestra que nosotros elegimos. Pero para el tamaño de muestra, elegimos para esta presente investigación la muestra aleatoria. Como ya lo había mencionado, habían sido seleccionados los adultos mayores de lo que es el lugar de Zumpango del Río Guerrero. Pues para esta muestra nosotros tomamos el criterio del 30% de los adultos que se encuentran en Zumpango del Río Guerrero. Ese punto lo dará mi compañero Brian. Brian. 3.6. Hipótesis. La situación del adulto mayor en Eduardo Neri se caracteriza por la intersección entre las problemáticas de salud asociadas a la vejez, género y la pobreza en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observa tanto en entornos rurales como urbanos, y los problemas que más enfrentan los adultos mayores son hambre y desnutrición, puesto que al carecer de medios económicos suficientes, su alimentación se vuelve escasa y poco nutritiva, hecho que a la par de la edad deteriora ágilmente su salud, tanto física como mentalmente. Este punto lo darás tú, Brian. Va 3 puntos de la investigación. Independiente. Consecuencias económicas, consecuencias sociales y consecuencias psicológicas.
Estas preguntas las dará mi compañero Cristian. Las dimensiones. (3.8) Las dimensiones. 1. La población. 2. Hogar. 3. La familia. Indicadores. Rechazo social. Aislamiento. ¿Puedes cambiar? Indicadores. Rechazo social. Las preguntas que hemos llegado para hacer la encuesta es ¿qué es lo que genera el desempleo en los adultos mayores? ¿Creen que las causas de ineficiencia de los adultos? Ahí nos quiere decir que porque un viejito no puede hacer algo por su edad, aún así ellos se quieren sentir como útiles y pues podemos apoyarlos en darles un pequeño trabajo para que les vaya cayendo algo para su bienestar de ellos. La siguiente pregunta es, ¿creen una solución para evitar la falta de empleo en los adultos mayores? La otra pregunta sería en su opinión, ¿cree favorable que desemplean a los adultos mayores? Y la otra sería, ¿creen que el rechazo de empleo en los adultos mayores traiga consigo problemas emocionales? ¿Puedes cambiar, por favor? Estas preguntas las dará a conocer mi compañera Frida. Pues la dimensión 2 es el hogar, el indicador es el aislamiento y las preguntas son, ¿la falta de desempleo en el adulto mayor tiene problemas psicológicos? Esta pregunta pues nos quiere decir que si creemos que el desempleo afecta psicológicamente a los adultos mayores. La siguiente pregunta dice, ¿hay un riesgo de soledad debido a cambios de salud en las personas y las condiciones sociales que pueden ocurrir en el envejecimiento? Y la siguiente pregunta es, ¿la pérdida de los sentidos o alguna discapacidad sea por aislamiento social? Esas son las 3 preguntas de la dimensión 2. El punto 3.11 son los instrumentos. Los instrumentos se diseñan con base a 2 cuestionarios para recolectar los datos dirigidos a los extractos de la población de los adultos mayores para contestarse de manera anónima, con la final de obtener respuestas lo más firmes posibles. Los cuestionarios serán administrados de manera independiente de tipo mixto, ya que en ellos incluyeron las preguntas cerradas de elección con la finalidad de profundizar más los resultados y obtener información completa y real para alcanzar los objetos de estudio. De nuestra parte ha sido todo de la presentación de este protocolo de investigación.